filtrado glomerular. O sea, aquí esta sustancia que es artificial solo se filtra, no se reabsorbe y se secreta. Entonces, los 650 ml por minuto que pasan por el glomérulo de la arteria aferente a la eferente, solo se va a filtrar 125 miligramos por minuto de esta sustancia inulina. Entonces, estamos determinando que hay una filtración normal de la nefrona por parte del glomérulo. Eso lo vimos ayer. Lo mismo, el aclaramiento del ácido paramino y púrico. ¿Qué nos va a determinar? Determina dos cosas: el flujo plasmático renal y el flujo sanguíneo renal. ¿Ya? Entonces, el flujo plasmático renal, como dijimos, es igual a 650 ml minuto. Entonces, el flujo sanguíneo renal es la cantidad de plasma que pasa en un minuto de la arteria aferente hasta la arteria eferente, sin producirse la filtración. Eso es el flujo plasmático renal. Para obtener el flujo sanguíneo renal, que es muy diferente, entonces tengo esta fórmula. Tengo que saber el flujo plasmático renal, que es de 650 ml minuto, o sea, todo lo que pasa por el glomérulo sin filtrarse, y esto lo multiplico por el hematocrito. Como dijimos, estos 650 por 100 dividido 55. Entonces me da un valor de 1.8 por 650, y el flujo sanguíneo renal es de 1 litro 170 ml o 1170 ml por minuto. O sea, ese es el flujo sanguíneo renal en un minuto. Entonces, todo esto se determina mediante el aclaramiento del ácido paramino púrico. La fracción de filtración. La fracción de filtración es el porcentaje que se va a filtrar. ¿Cómo lo obtengo? La fracción de filtración: el flujo glomerular dividido el flujo plasmático renal. Entonces, como sabemos, el flujo glomerular es de 125 ml minuto. Y el flujo plasmático renal es de 650. Entonces, la división de estos dos me da 0.19. Entonces, vamos a decir que la fracción de filtración es igual a 0.19, que va a corresponder a 125 ml minuto. Entonces, de los 650 ml que pasan por el glomérulo renal, solo se va a filtrar el 19%. Entonces, este 19% es igual a 125 ml minuto. Aquí estamos hablando de porcentajes. Carga plasmática y carga tubular de una sustancia. Entonces, cuando hablamos de la carga plasmática de una sustancia X, estamos refiriendo a la sustancia que está pasando por el glomérulo renal sin ser filtrada. Por ejemplo, la glucosa, por 1 miligramo, por 1 ml de plasma, existe 1 ml de glucosa. Por lo tanto, su carga plasmática va a ser igual a 650 miligramos. En cambio, la carga tubular, ¿qué es? La carga tubular es la sustancia X que ha pasado la membrana glomerular, pero que todavía no se ha filtrado. Entonces, como sabemos que solo se filtra 125 ml minuto, por lo tanto, solo va a pasar 125 miligramos de glucosa. A esto me refiero con carga tubular. ¿Ya? Entonces, igualmente tenemos de otros electrónicos, el sodio, su carga tubular es de 13 miliequivalentes, del cloro es de 18 miliequivalentes, y de la urea es de 63 miligramos. Transporte máximo. Entonces, cuando hablo de transporte máximo de una sustancia, por ejemplo,
De aquí nos vamos a referir al transporte máximo de la glucosa. El transporte máximo de la glucosa es de 320 a 370, 375 miligramos. ¿Ya? Entonces, cuando existe una carga acumular mayor, cuando la carga acumular es igual a 125 miligramos, que es lo que pasa de glucosa normalmente, porque lo normal de glucosa que tenemos en sangre es de 70 a 100 miligramos. Entonces, normalmente lo que se va a filtrar son 100 miligramos de glucosa. Por lo tanto, como la carga acumular, el transporte máximo es mayor, se reabsorbe la glucosa en su totalidad en el tubo contorneador proximal. Esta carga, este transporte máximo se da en el tubo contorneador proximal. ¿Ya? Pero cuando tenemos glicemias altas, por ejemplo a partir de 180 miligramos, esta carga tubular va a comenzar, este transporte máximo comienza a fallar. Constantemente tenemos glicemias de 180 miligramos, entonces en algún momento este transporte máximo va a ser rebasado. Por lo tanto, se va a obtener glucosa en la orina. Pero aún, si las glicemias son mucho más altas de 300, por ejemplo, esta va a llegar a sobrepasar este transporte máximo, entonces va a haber glucosa en la orina. Por lo tanto, tenemos aquí la diabetes sacarina, que es cuando existe glucosa en la orina. ¿Qué produce esto? Arrastra agua. Entonces se va a producir poliuria. Las personas diabéticas comienzan a orinar grandes cantidades. ¿Qué te va a producir esto? Una sed fisiológica. Las personas diabéticas toman grandes cantidades de agua. ¿Por qué? Porque la glucosa está arrastrando agua. Produce poliuria. Entonces, cuando ustedes vayan, vean un paciente diabético, que es un síntoma clínico que toman grandes cantidades de agua en 24 horas. Igualmente, orinan grandes cantidades. Muy diferente a la diabetes insípida, que esto se debe a la falta de secreción de hormona antidiurética. Por lo tanto, si no hay hormona antidiurética, ¿qué pasa ahí? La tiroides agua. Se encarga de resolver agua. Por lo tanto, el paciente igualmente orina grandes cantidades de agua. Por lo tanto, igualmente esto le va a producir sed. Igualmente toma grandes cantidades de agua. Por lo tanto, se va a producir deshidratación en estos pacientes. ¿Qué tipo de deshidratación tengo? La isotónica, que hay pérdidas en la misma cantidad de agua y solutos. La hipotónica, donde hay más pérdida de solutos en comparación del agua. Y la hipertónica, donde se pierde más agua que solutos. Serían las diferencias entre deshidratación isotónica, hipotónica e hipertónica. Aquí me quedé. Depuración plasmática clearis. En todos los pacientes que nosotros vemos en los hospitales, siempre valoramos el clearis. ¿Qué es el clearis? Es la depuración de una sustancia sobre todo de la sustancia de desecho. O sea, yo podría colocar sustancias artificiales igualmente para ver cuánto se depura. Pero este clearing sobre todo se hace por las sustancias de desecho, como es la urea y la creatinina. Entonces, ¿cómo se hace la depuración del plasma? Es igual a Q, que es la concentración de una sustancia en la orina, en miligramos de cilindro. B es el volumen de la sustancia eliminada en un minuto. Y P, que es la concentración de la sustancia en el plasma en miligramos de cilindro. Entonces, esta es la fórmula del clearis. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? La principal sustancia que nosotros tomamos en cuenta es la creatinina. ¿De dónde se obtiene la creatinina? Era producto de desecho de qué? ¿Del metabolismo de qué? La creatinina, no creatina. La creatina es una proteína. La creatinina es producto del metabolismo. Vale, ¿qué tal esto? Eso recuerdo.
la creatinina. Ahora, la creatinina, ¿de dónde se obtiene? ¿Producto desecho de qué es? ¿El metabolismo de qué? ¿Dana? No. ¿Perdón? ¿De la orina? Claro, la creatinina se encuentra en la orina. Pero de las proteínas, sobre todo de las proteínas musculares. Producto del metabolismo de las proteínas. Entonces, yo voy a sacar nucleares de la creatinina. ¿Cómo lo hago? Primeramente tengo que recolectar la orina de 24 horas. Entonces le digo a la licenciada de enfermería que va a recolectar la orina de 6 de la mañana, o mejor, de 6 de la mañana a las 6 de la mañana del día siguiente. Luego medir la cantidad de orina de 24 horas. Entonces ella tiene que medir el volumen de orina. ¿Cuánto orina el paciente en 24 horas? ¿Qué hago? Tengo que tomar una muestra de sangre en ayunas para obtener la creatinina en sangre. Entonces, toda esta toma es en ayunas. Entonces, ¿qué me va a tocar esto? Primeramente, aquí, estos 150 miligramos es la creatinina que se ha obtenido en la orina de 24 horas, que me ha dado 150 miligramos de cilindro. Por el volumen de la orina en 24 horas. ¿Cuánto de orina ha orinado en 24 horas? Es de 1500 en total. Sobre el resultado de la creatinina en sangre, que es de 1.2 miligramos de cilindro. Entonces, hago, aquí, tengo 150 y estas 1500. Entonces, yo tengo que tener 1000 minutos. ¿Cómo hago esto? Si en 24 horas, ¿no? 1500, una hora, ¿cuánto será? El resultado es 62.5 ml, pero lo hago sin decimales. Entonces va a ser 62. Ahora tengo que saber en minutos. En 60 minutos tengo 62 ml. En un minuto más me va a dar 1 ml. Te dan decimales, pero no tomas en cuenta los decimales. Entonces aquí 150 miligramos de cilindro, que es la creatinina que hay en la orina, por 1 ml sobre 1.2 miligramos de cilindro, que es la creatinina en sangre. ¿Qué hago aquí? Miligramos de cilindro se van, entonces 150 dividido por 1.2 me va a dar 125 ml. Entonces, mis reales de la creatinina es de 125. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que se está eliminando toda la creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina no se reabsorbe en ninguna parte del sistema tubular de la nefrona. Entonces, tengo esto. Lo normal entonces tenemos nucleares normal de 125. Ahora, ¿cuánto? Lo normal es entre 125 a 130 ml. Pero cuando comienza a bajar, por ejemplo, si yo tengo nucleares que tengo entre 70 a 50 ml, voy a decir que el paciente está en una insuficiencia renal leve. O sea, el límite es 70 ml. Lo normal sería entre 70 a 130 ml. El nucleares normal. Pero si está por debajo, ya sería insuficiencia renal leve. Un nucleares entre 50 a 40 ml es insuficiencia renal moderada. Un nucleares de 40 a 30 ml ya es una insuficiencia renal grave. Menor a 20, el paciente es candidato a trasplante renal. Estos pacientes de insuficiencia renal grave, estos ya tienen que ir a diálisis. Pero no voy a decir directamente eso. ¿Por qué? Porque tengo que valorar la urea
y el potasio realmente para decir que el paciente va a ir a diálisis. Entonces, esta es la manera de obtener creatinina de la creatinina, que ustedes seguramente lo van a hacer en el hospital. Bueno, cuando yo he hecho el internado, no teníamos internet todavía. Hay internet, pero no tenemos. Entonces teníamos que hacer esto a mano. Pero ahora hay calculadoras donde usted pone el peso del paciente, la talla del paciente, pone la creatinina en sangre, el resultado, y le salen directamente claves. ¿Ya? Son calculadoras ya que directamente se lo hacen todo. Pero usted tiene que saber todo esto, de dónde se obtiene para sacar claves de creatinina. ¿Hay alguna duda aquí? Está fácil. Revisen las fórmulas. Bueno, para terminar, tenemos el reflejo de la micción. Como sabemos, el órgano encargado de depositarse todo lo que hemos visto de la formación de la orina es la vejiga, que es una víscera hueca que está formada sobre todo por fibras musculares lisas. Entonces, estas fibras musculares lisas se encuentran sobre todo a nivel del cuerpo, el cual se llama músculo de Cruz. Entonces, es muy importante saber esto, porque aparte tenemos aquí al trígono vesical, el cual está formado por la mucosa interna, ¿ya?, de la vejiga, la cual está muy bien irrigada. En sus vértices se encuentran los uréteres. Perdón, en la parte de arriba del trígono se encuentran los uréteres y en el vértice se encuentra el esfínter vesical inferior, el cual está formado por fibras musculares lisas, y por debajo se encuentra el uréter vesical exterior, que está formado por fibras musculares esqueléticas. Esto es muy importante comprender, porque la vejiga va a estar inervada, una parte por el sistema nervioso autónomo, que está formado por el simpático y parasimpático, y el esfínter vesical externo está inervado por el sistema voluntario. Es por eso que usted, cuando tiene ganas de orinar, puede contener la orina. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, existe una inervación de la vejiga, la cual, por ejemplo, está dada el cuerpo de la vejiga, como vemos aquí, y el esfínter vesical interno está inervado por el nervio pélvico, ¿ya?, que es un nervio motor y sensitivo, ¿ya? Por lo tanto, es un nervio parasimpático. Y también tenemos al nervio pudendo, este nervio pudendo, el cual está inervando al esfínter vesical externo, y este es un nervio voluntario. Entonces, todo esto está conectado a los centros superiores en el pulmo, en la protuberancia, donde se encuentran los centros inhibidores y facilitadores de la micción, y aparte a nivel de la corteza. Y como vemos aquí, hay una cadena ganglionar, la cual está dando el nervio simpático, el cual le va a dar el nervio hipogástrico. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la micción? Cuando la vejiga se comienza a llenar de orina, genera una presión intravesical. Cuando hay entre 30 a 50 ml, se está generando una presión entre 5 a 10 centímetros de agua. Entonces, luego, si se sigue aumentando, ¿ya?, hasta llegar a
250 ml de orina, la presión se sigue manteniendo en 10 centímetros de agua, ¿ya? Pero cuando llega a los 300 ml de orina, ya se producen unas ganas imperiosas de querer orinar, ¿ya? O sea que la presión es mayor a 10 centímetros de agua, la presión intravesical. Es por eso que te da ganas de orinar. Pero vos puedes controlar eso. ¿Por qué? Porque mediante el nervio pudendo estás produciendo una contracción voluntaria del esfínter vesical externo. Por lo tanto, vos aguantas las ganas de orinar. Entonces, estos 300 ml de orina, llega un momento que se cansa y se pierde este deseo de orinar. Pero llega un momento donde se sigue acumulando más orina, llega a los 700 ml y ya se produce dolor. 700 ml de orina produce dolor. Y hay ya contracciones de la vejiga porque existen receptores sensitivos, los cuales ya nos producen dolor, ¿ya? Entonces, ya llega un momento que la resistencia del esfínter vesical externo puede llegar a ser rebasada. Entonces, todos estos estímulos sensitivos van a llegar a la protuberancia y al bulbo, donde se encuentra el sistema inhibidor de la micción. Es por eso que nosotros podemos igualmente se encuentra a nivel de la corteza, a nivel del lóbulo frontal, se encuentra el centro de la micción. Gracias a esto, nosotros podemos contener el deseo de orinar. Entonces, cuando se producen los efectos de la micción, tenemos que saber que la micción es muy diferente en las mujeres que los hombres. En las mujeres, cuando se produce la micción, el chorro se corta rápidamente, ¿ya? Se corta intensamente el chorro cuando va a bailar. En cambio, en los hombres, esta orina se corta prolongadamente, comienza a gotear todavía. ¿Por qué? Porque existen los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos que tienen una contracción rítmica mientras el hombre está orinando. Es por eso que comienza hay chorros más prolongados de orina. En cambio, en la mujer, el chorro de orina se corta súbitamente. Esa sería la diferencia. Dígame. ¿Qué hora es? Sí, ya acabo con esto. Entonces, esta es la manera de cómo se orina. Y el reflejo de la micción, por ejemplo, en los niños, el centro de la inhibición que se encuentra en el bulbo y a nivel de la corteza frontal es inmaduro. Por lo tanto, es por eso que los niños se orinan, no tienen control de la micción. Lo mismo los ancianos que tienen enfermedades a nivel del sistema nervioso, igualmente sufren la aterosclerosis de las arterias, entonces ellos igualmente no tienen control de la micción. Por último, enfermedades neurogénicas, por ejemplo, aquí un mielomeningocele o una lesión a nivel de S2 y S3, ¿ya? Entonces me va a producir una vejiga neuroquímica. Por lo tanto, estos pacientes igualmente no tienen control de la micción, ¿ya? Entonces, con todo esto terminaremos lo que es verano. Ya acabó. Entonces, el día martes comenzamos lo que es
Bueno, vamos.